Amén. Gracias, hermano, y el especial bien bonito también esta mañana. Hermanos, estamos ahora siguiendo la serie que tenemos de la vista aclarada. Dentro de su boletín también va a encontrar la hoja para llenar también en esta mañana. Y hermanos, estamos tratando de ver cosas un poco mejor. Muchas veces con la vida nosotros empezamos a acostumbrarnos a cosas y luego ya nos estamos fijando en lo que hay. Un buen ejemplo de eso es en la casa. ¿Cuántas veces tenemos cosas que no hemos terminado? Tal vez una pared que no está pintada, o un piso que no está arreglado, u otra cosa que no está completo. Y luego nosotros que vivimos en la casa ya no lo vemos. Entramos, salimos y no vemos nada. Ahora alguien visitando entra y luego hace la pregunta: ¿por qué está pintada acá la pared? Y está pensando, pues, ¿cuál pared? ¿Verdad? Todo se ve igual. Pero muchas veces perdemos el enfoque, perdemos la vista. Y por eso en esta serie es para recordar varias cosas y ayudarnos. Quiero dar gracias, hermano González, también por predicar la semana pasada. Hermano Rule también la tarde. Es algo muy difícil cuando está aquí, pues, dirigiendo música y luego entendiendo todo, y también además está predicando. Y le doy gracias, hermano, por su ayuda también en el tiempo en que yo estuve afuera. Pero, hermano, estamos viendo un poco ahora acerca de la vista. Y lo que vamos en esta mañana es en el detalle, en el detalle. Muchas veces son los detalles que no vemos bien. Yo soy tipo de persona que los detalles sí me molestan poquito. Por ejemplo, si alguien quiere lavar un cristal, lo que yo quiero ver son las esquinas. Cuando yo veo la esquina, una redonda, y luego ahí sucio en la esquina, es algo que no me molesta, por decir, pero me irrita poquito. El detalle. Muchas veces vemos la escena en grande, pero no vemos los detalles que muchas veces definen lo que estamos viendo. Y es un ejemplo de eso en esta mañana. El libro de Juan, capítulo número 6, vamos a estar viendo en esta mañana y aprendiendo un poco acerca de los detalles. Ahora estamos entrando la semana que entra en la conferencia misionera. Y quiero en esta mañana ya dar una introducción también en lo que es la conferencia, y también pensando que como otro detalle en la vida, muchas veces sí diezmamos, pero nada más. Un detalle es dar en la ofrenda misionera. Un detalle que hace mucha diferencia si estemos involucrados. Pero no solo en la ofrenda, sino también en la vida en general. Vamos a ver aquí en Juan capítulo 6 y el primer versículo. Les invito, hermanos, que se pongan de pie mientras que leemos ahora la lectura de esta mañana. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hablando de la alimentación de los 5,000. En esta mañana vamos a dar este ejemplo para que aprendamos un poco también en esta mañana. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a seguir con la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Oremos. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, porque tú nos amas, porque tú nos usas. Señor, gracias porque tú eres el Señor de los señores. Y si no, esta mañana venimos a adorarte en los cultos. Venimos para aprender más, para poder obedecerte mejor en la vida. Señor, bendice esta historia de la alimentación de los 5,000. Señor, te pido que tú nos apliques en nuestras vidas. Gracias por todo, en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén.
Pues tomar asiento, hermanos. Y cuando vemos esa historia en esta mañana, y para empezar un poco pensando, vemos que está hablando de la alimentación de los 5,000. Mi primera pregunta es, ¿quién alimentó a los 5,000? Y obviamente pensamos, pues es Jesús quien nos alimentó. Ahora en realidad voy a decirles que en realidad Cristo no les alimentó. Cristo multiplicó los panes, Cristo los dio a los que estaban sirviendo, y los que estaban sirviendo estaba alimentando a los 5,000. Y por eso vemos, hermanos, en la vida, cuando el Señor nos bendice, muchas veces Él usa a los instrumentos humanos para hacer una manera en que podemos recibir esa bendición. Vemos que Cristo ahí está, su poder es lo que hizo, su decisión lo que lo trajo, pero Él le dio a otro para que otro estuvieron dándole. Segunda pregunta, ¿a cuántos alimentó? Y pensamos pues a los 5,000, cuando en realidad era mucho más que los 5,000. Los que eran contados eran los hombres o los padres de familia, los que representaba la unidad. Y estuvo contando como unidad una persona, como una familia. Por eso fueron miles que estuvieron allí en ese día siendo alimentados. Vemos varias cositas esta mañana. Quiero que estemos aprendiendo un poquito. Número 1, vemos que Cristo ve la necesidad. Versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos. Hermanos, Cristo es Él quien ve la necesidad. Nosotros muchas veces no la vemos. Yo no vivo en la China. Yo no puedo ver la necesidad que hay en China. Yo no vivo en otra parte de este mundo. Yo no lo puedo ver. Cristo ve todo. Cristo ve la necesidad. Cristo vio la necesidad en nosotros cuando Él envió a alguien a traernos a nosotros el Evangelio. ¿No entendemos que todos de nosotros somos producto de la obra misionera? Menos que es de Jerusalén. Si alguien es de Jerusalén, entonces está extinto de eso. Pero si no es de Jerusalén, vemos que todos somos producto de la obra misionera. Qué bueno que predicadores salieron a predicar. Y de esas iglesias a otras iglesias. Y brincando al mar, estar aquí en las Américas. Gracias a Dios que Él nos trajo a nosotros el Evangelio. ¿De dónde vino ese Evangelio? De la misericordia de Dios. Es Cristo quien tiene compasión. En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él vio la multitud y fue movido con compasión. Él quiso alimentar a esa multitud, 5,000 varones, más sus esposas, más los hijos, mucha gente allí. Y Él les quiso dar no solo un poco, sino a llenarles. Cristo quiere que todo el mundo lo conozca. Dice la Biblia en 2 Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Cristo. Vemos, hermanos, también que hay otro plan. Cristo llegó con un plan en ese día que estamos viendo en esta historia. Pero siempre hay los que tienen otro plan que quieren también traer para que nosotros aprendamos. Vemos primeramente, hermanos, el plan de la mayoría. Versículo 7, vemos aquí que dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Vemos, hermanos, que el problema muchas veces no lo vemos y no lo queremos aceptar. Muchas veces vemos a nuestra propia necesidad y muchos piensan, pero pastor, no sabe mi situación, no sabe lo que a mí me falta, no sabe lo que faltan mis hijos. Y muchas veces no vemos abiertamente lo que está pasando.
En Mateo 14:15 dice allí: se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide la multitud para que vayan por las aldeas y compran de pan. Ellos están diciendo que mándelos, envíelos. Ellos pueden hacer su propia cosa. No es nuestra, la responsabilidad no es nuestra lo que nosotros tenemos. ¿Cuánto tenemos, hermanos? Déjenme decirles, hermanos, de lo que tenemos no es suficiente. Cuando vemos, hermanos, la necesidad, vemos que lo que hay nunca ni una vez es suficiente. Estamos entrando en una semana en que vamos a enfocar en la necesidad de los misioneros. Y hermano, nuestro deseo debe ser no darles un poquito, sino que darles mucho. ¿Qué es la necesidad? Hermanos, el plan de los que tienen compasión. Vemos el versículo 8. Dice que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Vemos ahora el plan de compasión. Número 1, hermanos, es un plan que vino voluntariamente. Uno llegó diciendo: aquí es lo que tenemos, Señor, tú lo puedes tener. Cuando vemos esa cantidad, 5 panes, 2 pececillos, qué cantidad absurda. ¿Para qué ofrece a ese grupo tan poco lo que tiene la mano? Hermanos, vemos que en las manos de uno es poquito, en las manos de Dios es mucho. Pienso por un momento, hermanos. Los primeros que salieron de Jerusalén fueron perseguidos, sufrieron, económicamente tenían muchos problemas, pero ellos fueron obedientes a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué vemos hoy en día, después de 2000 años después? La cantidad de creyentes, los países con el evangelio, las iglesias que están predicando, hermano, todo eso es producto del poquito que ellos tuvieron. El poquito que nosotros tenemos, hermanos, tal vez no lo vamos a ver en nuestra vida, pero más adelante el Señor va a mostrar su poder. Es lo que Él está haciendo. Cristo, hermanos, es Dios. Y cuando pensamos de Cristo, Él es una persona de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ahora, uno de los atributos de Dios es su omnisciencia. Ahora vemos ese milagro que está pasando. Cristo ahora está multiplicando, está dando, está alimentando. Ahora Cristo sabía, Él sabía cuánto va a comer uno, cuánto va a comer otro, y ve a otro y dice: yo debo poner un poco más para ese, porque yo sé cómo come él. Y luego él sabe todo. Por eso mi pregunta es: ¿cómo es que multiplicó más de lo que fue la necesidad? Cuando vemos Él está multiplicando, sobraron 12 cestas de los alimentos. Yo he oído a algunos diciendo, pues, era 12 porque eran 12 discípulos, una cesta para cada discípulo. Ahora, en mi opinión, no es cierto. Para mí, en mi opinión, el que daba también recibió lo que sobró. Yo doy mis 5, ahora regréseme los pedazos. Y luego de su lonche, 12 cestas. Pero vemos, hermanos, que algo está pasando aquí que el Señor nos quiere enseñar. Y no solo que sobró, sino que ahora Cristo está llamando atención a lo que sobró. Está diciendo: va y recoged y echarla en cestas para que no se pierda nada. Él está mostrando algo de lo que hay en eso. Hermanos, el enfoque aquí es un detalle, lo que sobró. El cristiano, hermanos, está simbolizado en la Biblia como ovejas. Los que conocemos a Cristo somos ovejas. Ahora, de las ovejas no somos del mismo tipo. Cuando vemos ovejas, hermanos, hay unas ovejas que han decidido seguir al pastor.
en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los que deciden, yo voy a seguir. Segundo tipo que vemos son aquellos que han decidido no seguir al pastor. Han decidido vivir sus vidas así como quieran. Vivir sus vidas así como ellos lo vean bien. ¿Cuántas opiniones hay de la manera que nosotros debemos vivir? Pero tenemos un solo Dios. Tenemos una sola iglesia. Vemos que Cristo está mostrándonos cosas, pero muchas veces no queremos seguir. Y luego hay otros que están contentos con el pastor, quieren seguirle, pero no muy cercas. No muy cercas. Ahora, el tercer grupo, hermanos, es el más problemático. Son todos los que quieren seguir, pero no tanto. Todos queremos ser buenos cristianos, pero no tan buenos. Queremos ser cristianos, pero no fanáticos. Aquellos que están contentos con el pastor, pero no quieren seguirle muy cercas. Todos queremos ser buenos cristianos. Todos queremos ser considerados como buenos cristianos. El otro día estuve hablando con alguien quien me dijo, pues yo no me considero un buen cristiano. Y mi respuesta era, qué triste. Y él dijo, ¿por qué triste? No, porque usted mismo me está diciendo que no le considera como buen cristiano. ¿Por qué no? Muchas veces así queremos ser buenos cristianos, pero no tan bueno, no tan fanático. Hay los que están contentos, pero no quieren seguir en todo lo que hay. Quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren cumplir con lo necesario para obtener esas bendiciones. Quieren una relación floja y no comprometida. Y es más fácil en eso apartarse del camino de Dios. Quiere estar suficientemente cerca para sentirse seguro, pero no para escuchar la voz del pastor. Cuando camina poco lejos, Señor, toma malas decisiones, se siente disolucionado y que produce dolor y frustración. Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Cuando decide seguir lejos, está sin protección y más cerca de los ataques del Señor. Esta mañana, hermanos, estoy enfocando un poco de los detalles. Y quiero que estén pensando un poco en cómo son los detalles. Los detalles es lo que decide cómo va a vivir la vida cristiana. No son las cosas grandes, sino son las cosas pequeñas. Un ejemplo, no es que no asiste fielmente, que es el problema. El problema es que se detuvo su tiempo apartado con el Señor. Perdió su deseo de escuchar al Señor. Y es por eso que ha dejado su asistencia. Son detalles que están faltando en la vida. Otro ejemplo, no es que ya no ama a su cónyuge, es que ya no le compra flores, ya no le da regalos, ya no hace cosas especiales, ya no aparta tiempo. Y es por eso que no ama a su cónyuge. Es un detalle, no es la cosa grande. Otro ejemplo, no es que sus hijos son flojos, sino es que no les da tareas en la casa. Es que no pone límites en su recreo, en su televisión, en sus juegos. Es que no tienen expectativas con ellos. Y es por eso que los hijos son flojos. Son detalles. No es que no diezma ni ofrenda, sino que es que no aparta el dinero que pertenece al Señor. Es que vive arriba de su habilidad. Es que no ve su responsabilidad. Es por eso que no diezma ni ofrenda. Detalles, detalle. Otro ejemplo, no es que cayó en adulterio, sino es que pasó tiempo en la pornografía. Es que perdió respeto por el sexo opuesto.
Es que no controló su mente en lo que pensaba. Es por eso que cayó en adulterio. Unos detalles. Hermano, esta mañana no vengo para predicar de cosas grandes, sino quiero predicar de cosas pequeñas. Y las cosas pequeñas son las cosas que a nosotros nos van a formar. Las cosas pequeñas son las cosas que me van a ayudar a mí en poder vivir la vida que yo quiero tener. Vemos rápidamente, hermanos, esta mañana, siguiendo su hoja, en este día, vamos a estar viendo y pasando también un poco en eso. Primer punto que vemos, hermanos, es el detalle es importante. El detalle es importante. Número uno, hermanos, vemos en inciso A, el milagro. Pues el detalle es importante y luego vemos ahora abajo el milagro. La compasión de Cristo. Hermanos, Él está preocupado y viendo y está supliendo en todo, incluso hasta un lugar para sentarse. Él no vio a donde estaban todos bien difíciles, pinos y no, a un lugar suave, un lugar bonito. Bueno, vemos la atención que Cristo puso en este milagro. También, hermanos, la organización necesaria para alimentar a esta multitud tan grande. Les puso a sentarse en grupos. Imagínense, 5,000, pum. Sus hijas, sus esposas, pum. Hijos, ahora ya andamos 15, 20,000. Imposible, pero organización, hermanos, organización también es del Señor. Vemos el trabajo requerido de Cristo y los discípulos. Alguien calculó que tomó aproximadamente 6 toneladas de alimento para alimentar ese grupo que estuvo delante. De una lonche a 6 toneladas. No fue algo fácil ni rápido. Fue algo que el Señor hizo y muy grande que hizo. Es un milagro que hizo. Pero hermano, después de un milagro tan grande, vemos la siguiente cosa. El inciso B es la limpieza. Ahora, ¿qué dice Cristo? Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Versículo 12. Ahora, después del trabajo es la tarea. Así es donde fallamos muchas veces. Hacemos el trabajo y luego queremos descansar en vez de hacer la tarea después. La limpieza. Nadie quiere hacer la limpieza. Es la parte mínima que nosotros queremos hacer. Pero ahora está diciendo, ahora después de todo eso vamos a recoger lo que sobró. Si era tan fácil, hermanos, producir la comida, ¿por qué es necesario preocuparnos con el sobrante? Si Cristo pudo rápidamente tanta comida, ¿para que nos preocupemos con 12 cestas? Hermanos, en realidad 12 cestas es una cantidad mínima de lo que sobró. De 6 toneladas a 12 cestas. Algo que está muy chiquito para eso. Alrededor de 1,000 personas, los sobrantes de 1,000 personas por cada cesta. Una cantidad en realidad insignificante, pero Cristo ahora está hablando en eso. En el inciso D vemos la importancia de los detalles en la vida. La importancia de los detalles en la vida. Para tener una vida cristiana victoriosa, hay que poner atención en los detalles con Dios. Hermanos, si no entendemos los detalles que tenemos en la vida, nunca vamos a poder llegar a un seguidor de Cristo. Le aceptamos a Cristo. Y suponiendo aquí en la calle en esta semana, es alguien aquí que apenas aceptó a Cristo. Ahora, si apenas aceptó a Cristo, está nomás empezando. Ahora, ¿qué necesita? Detalles. ¿Qué detalles? Asistir. ¿Para qué? Para que aprendamos. Un detalle, que seguimos con las clases que siguen. ¿Para qué? Para que tengamos compañerismo. Para que aprendamos más de la palabra de Dios. Es un detalle. Son detalles que están faltando ahora para seguir adelante en la vida. Su tiempo con Dios. Y hermanos, yo les considero que si no está fiel aquí en la asistencia, menos está fiel en su tiempo con Dios.
¿Cuántos hay que son y voy a hablar mal, los hiperespirituales? Que dicen, pero pastor, yo no necesito estar en la iglesia para estar bien con Dios. Yo puedo servir a Dios igual en mi casa que puedo acá. Yo necesito la iglesia para... yo puedo estar bien con Dios. Mi pregunta es, ¿sí está bien con Dios? ¿Sí es igual la vida con Dios? ¿Sí está apartando tiempo para orar y leer la Biblia? A lo mejor ni siquiera sabe dónde está su Biblia. La cosa es, hermanos, que todo empieza con esos detalles. Y luego con asistencia, también el tiempo en devocionales y leyendo, tiempo están con Dios. Hermanos, obediencia en las áreas pequeñas en donde nadie le ve. Todos vivimos allí. Hay parte de mi vida que nadie, ni mi esposa está conmigo. Hay tiempos cuando yo estoy solito. Ahora mi pregunta es, ¿cómo va esa área en la vida? Un detalle. No, pero pastor, no afecta a nadie. Sí afecta. Esos detalles es lo que va a determinar qué tan cerca se está con Dios. Lo que ve en la computadora, las películas que ve, la música que escoge, lo que hace en su tiempo libre, cómo ocupa su mente, sus pensamientos. Un día voy a predicar de eso, hermanos. El campo de batalla para el cristiano está aquí. Yo lucho más a controlar lo que pienso que cualquier otra cosa en mi vida. ¿Qué necesitamos hacer? Controlarlo. ¿Cómo lo controlamos? Por lo que vemos, por lo que pensamos. De lo que vemos y lo que pensamos vienen las necesidades. Pues necesitamos controlar lo que estamos viendo y como pensamos. Detalles, hermanos, es la diferencia entre una buena familia y una familia que no es más o menos. Detalles, hermanos, detalles es lo que son las cosas pequeñas que convierten a las cosas grandes. Muchas veces no vemos una gotera en el techo. Aquí en Lancaster no nos preocupamos mucho por la gotera en el techo. ¿Para qué? Ni necesitamos techo aquí en Lancaster hasta que llueva. Y cuando empieza a llover y luego la tabla roca empieza a mojarse y piensa, no lo arreglé. Y luego se va la lluvia. Bueno, otra vez. No hay por qué estar pensando en eso. Ya tengo otros 3 años hasta que llueva de nuevo. Pero es una cosa en detalle. Si no estamos viendo y arreglando, se convierte a algo muy grande en la casa. La disciplina de sus hijos. ¿Cuántos hay que piensan, no, pues mi bebecita tan chiquita, no la puedo disciplinar? Y luego sigue creciendo mi bebecita. Y luego sigue mi bebecito hacia adelante. Y luego ni está viendo y oyendo lo que ven y oyen los demás. Esa semana yo estuve en un restaurante y mi esposa y yo quisimos salir e ir a otro restaurante. Porque alguien ahí estuvo molestando, pero en voz fuerte, ¿verdad? Y no ven. Y luego llega el punto de que aún necesito controlar a mi hijo. Pero ya mide 6 pies, 230 libras. Demasiado tarde. Empieza con los detalles. Empieza en el tiempo cuando sí pueda controlarlo. Pero hermanos, así es. Hay importancia en los detalles de la vida. Vean la siguiente cosa, hermano. 2 es los ejemplos de los detalles. Hay varios ejemplos que vemos. Un detalle es la vida de Adán y Eva. Con Adán y Eva fueron dichos: Adán, puedes comer de todo menos un solo árbol. Nomás uno. No puedes comer de manzanas. Ese árbol no fue de manzana. Puedes comer de manzanas, de durazno, de uva, de lo que quiera. Ese árbol no lo comas. No, es un detalle, algo pequeño. ¿Qué significa eso? Pues significa mucho. Con Caín, inciso B, sacrifica el cordero.
Caín, qué bueno que traes tu ofrenda. Qué bueno que estás trayendo cosas, pero hay algo, un detalle muy importante. Ese animal. ¿Por qué tan importante? Porque Cristo vino. Mis ofrendas no me compran mi salvación. Mis ofrendas no me ayudan en mi estado con Dios. Solo ese animal o el Cordero de Dios siendo Cristo es el que hace la diferencia en que estoy bien con Dios o no. Hoy en día hay muchos que ponen su énfasis en buenas obras. No, pero pastor, tenemos que portarnos bien. Y sí debemos portarnos bien, pero necesitamos ese detalle, el Cordero de Dios. No, pero pastor, necesitamos el bautismo. Sí debemos bautizarnos, estoy de acuerdo, pero no es el detalle. El detalle es el Cordero de Dios, Cristo, quien murió por nosotros. No, pero pastor, la Virgen. Y qué bueno que hubo una Virgen. Fue escogida, fue apartada, fue bendecida. Qué bueno que estoy aquí, pero es el detalle del Hijo de Dios, Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Es un detalle que parece que no mucho, pero es mucho. Él es el único. Es un detalle, un detalle. Vemos a Noé. A Noé, cuando estás haciendo el arca, pues vamos a poner unas 3, 4 puertas. No, una puerta. Una puerta. No hay otra. Si va a entrar por la puerta. Y Cristo dijo, yo soy la puerta. Igual que la puerta de Noé, si va a entrar con Noé por la puerta, nada más. No hubo escaleras para llegar al lado. Tuvo que entrar por la puerta. Hermanos, la puerta es un detalle que necesitamos en la vida. La Biblia nos muestra detalle tras detalle que hace la diferencia entre ser obediente o desobediente, la diferencia entre seguir y no seguir. Jesucristo, el inciso D, el camino, la verdad, la vida. Dice la Biblia en Juan 1:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un detalle es el Señor Jesucristo. Lo que dijo Cristo al joven: una cosa te falta. Joven, tu vida se ve bien. Joven, yo veo que andas bien en muchas cosas, pero una cosa, y esa cosa que te falta es la que va a hacer diferencia entre ir al cielo y no. Hermanos, hay ejemplos de detalles y en nuestra vida debemos encontrar los detalles y empezar a trabajar con ellos, porque de los detalles viene la escena en total. Vemos el número 3, hermanos, la ofrenda misionera. Es un detalle, un detalle. Estoy sorprendido cuántos cristianos que ni ponen nada en la ofrenda misionera. Es una de las ofrendas que no decimos cuánto. No decimos el diezmo, que es la 10ª parte, sino es una ofrenda apartada para que otros conozcan de Cristo. Para mí es poco difícil creer que alguien ama a los misioneros si no está dando para los misioneros. Para mí es poco difícil que ve la necesidad en el campo misionero si no está dando para la ofrenda misionera. Para mí es poco difícil creer que está agradecido con el evangelio cuando no hace nada para extender el evangelio. Ahora, ya acaban las pedradas, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que es un detalle. Y cuando hablamos de la ofrenda misionera, o nosotros obedecemos para tener buen entendimiento, en el inciso A. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hermano, hay una forma para poder entender y es por la obediencia. Si no diezma, no entiende cómo puede diezmar. Está pensando, Dios, pastor, no puedo. Sí, es porque no lo diezma. Si no diezma, no entiende. Cuando diezma, entiende. En la ofrenda misionera, cuando ofrendamos, entendemos.
estamos más interesados con los misioneros. Más atención vamos a poner en esta semana con los misioneros. Aquí tenemos lo que se llama experiencia de misiones. Y vamos a cada tarde ir acá al auditorio del norte y va a haber una experiencia. El año pasado yo era misionero a México el año pasado aquí en la conferencia. Y tuve una experiencia. Y muchos animales y muchas cosas que ya están hablando de traer un elefante. Yo creo que no, pero están hablando de eso. ¿Qué estoy diciendo, hermano? Algo que podemos aprender más. Cuando estoy dando, estoy más interesado en lo que está pasando. Y hermanos, es una manera para entender cuando nosotros damos. Una ofrenda misionera es un área de obediencia. Obediencia, dice en 1 Corintios 16, 5 y 6. Nomás escuche, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hermanos, es la ofrenda misionera. La ofrenda para los santos. ¿Quién es el santo? El cristiano. ¿Cuál cristiano? Los que están llevando las nuevas. Queremos ayudarles. Luego dice: haced vosotros también la manera que ordené. Pablo está diciendo aquí: ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga parte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. El apóstol Pablo está hablando, usando palabras: mandamiento, orden, haced. Ni orar. No, pero pastor, debe orar. Sí, ore, pero obedece mientras está orando. La oración es si debo, no, es cuánto debo. Debemos estar andando. Es un lugar muy, muy pequeño. En el inciso C, la parábola del grano de trigo. Hermanos, cuando vemos el grano de trigo, Cristo está diciendo: yo soy ese grano, menos que doy mi vida sola se queda aquí. Cuando yo voy a la cruz y la tumba, cuando me resucito, y luego de eso voy a tener muchas vidas. Ese ejemplo es para nosotros también. Yo me sacrifico. ¿Para qué? Para que otros conozcan de Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo un misionero? Dando su vida para que otros conozcan. Van a lugares en donde no conoce a nadie, donde no hay creyentes, y luego empieza a ganar y luego a hacer esa iglesia. Hermanos, estamos muriéndonos para que otros puedan vivir. Hermanos, las decisiones grandes se deciden por el detalle. Inciso D. Las cosas grandes, decisiones grandes se deciden por el detalle. En la familia, si va a tener una familia agradable, buena, se decide en los detalles. ¿Cuántas veces han dicho: no, ya no vamos a pelear nada? No, ni pasa el día, están peleando. No, vamos a hacer eso. Y ya una vez. No, empieza con los detalles, considerándose uno a otro. En la familia, hermanos, los detalles es lo que es decisión se decide por detalles. En el trabajo, lo que decide, lo que quiere hacer es la obediencia. Hermano, yo no estoy esperando pasos grandes hoy. Estoy esperando un paso pequeño. Yo sí quiero ir lejos en mi vida cristiana. Quiero llegar a la orilla de la plataforma aquí, pero yo no puedo en un solo paso. Más que quiero, no puedo. Más ejercicio que yo pongo para acondicionarme, no puedo. Para llegar allá tengo que pasar aquí. Y luego sigo acá. Hasta que por fin llego a donde quiero. Vamos a esta mañana. Un detalle. Señor, esta semana, en este año, en la conferencia misionera, úsame a mí. Ayúdame a mí. En su familia, un paso. No es un paso. Esta semana, una cosa. Una cosa que no he hecho en meses, que lo haga en esta semana. Una cosa. Tal vez alguien aquí que no conoce a Cristo.
un paso, aceptarle a Cristo. Cristo quiere salvarle, pero no le va a salvar menos que pone su fe en Jesucristo, que acepte a Cristo como su Salvador personal. Y en ese detalle viene la vida eterna. Si acaso es alguien aquí en esta mañana que no sabe a dónde iría en el día que muera, lo que le falta es ese detalle. En esta mañana tengo una invitación para usted especial, que acepte a Cristo. ¿Cómo lo hace? Simplemente hablar con nosotros, y nosotros le ayudamos en 10 minutos cómo conocer a Cristo.